No sé ¿Qué problema era? si pueda compartir pantalla y así le explico cuál es mi duda como tal. A ver. A ver, espérenme tantito. A ver, dígame. Bueno, hasta el punto de T menor a 0, no tengo, bueno, ahí está bien. Calculo el voltaje en el capacitor, que es 12 volts. Y bueno, en el paso de accionar el interruptor con T igual a 0, es donde el capacitor se comporta como una fuente de voltaje. Aquí yo lo resuelvo cambiando esta misma fuente de voltaje por una fuente de corriente y simplifico el circuito y la corriente resultante que me da es 5.3 amperes. Pero si yo ahora, en lugar de resolver este circuito, Sí, lo resuelvo. Sí, espéreme. Lo que pasa es que esa corriente usted ya ni sabe, nosotros, yo tampoco ya ni sé de dónde es. Esa usted no la sabe, dónde quedó, de quién es, no sabe. Nadie sabe esa corriente de quién es. Usted necesita la corriente en un momento dado donde está la IDT, en la resistencia de 20 ohms, no en otro lado. Esa corriente es una corriente equivalente que quién sabe en dónde queda. Por eso yo les digo que cuando quieran calcular algo en un elemento en específico, ese no lo muevan, porque ahí ya se perdió todo, ya ni se sabe dónde quedó esa corriente. Y si usted vuelve a calcular de otra manera, vuelve a ser un equivalente que quién sabe en dónde quede esa corriente otra vez. Sí, ya más o menos le quedó claro. Sí, ya, bueno, porque entonces cuando lo resuelvo de otra manera, haciendo un cambio de fuente de este lado, me da otra corriente, pero entonces creo que este es el correcto, porque no muevo el resistor de 20, sino que ahí lo dejo, solo cambio la fuente de voltaje y opero sobre eso, y la corriente del resistor de 20 es la misma que la de 40, y entonces por eso se puede simplificar. Y en el anterior, como usted dice, no se sabe dónde queda esa corriente, ¿no? Pues sí, nada más que el problema, digamos que esa corriente sí está bien para T menor que, para T igual a 0 en esa resistencia, pero después usted ya no va a saber qué, para T mayor que 0, qué red va a ocupar. Sí, ya, bueno, ya me quedó claro esa parte. Tenía mi duda de por qué no me quedaba lo mismo, pero ya vi por qué no me queda, porque no es pues lo mismo. Ahora se lo voy a volver a bosquejar ahí en nada más déjeme compartir para que ya quede, bueno, le termine de quedar claro, creo. Sí. Bueno, entonces, quién sabe qué problema era. Es ¿no? El 10. Sí, el 10. Entonces, por eso le digo que tiene que aquí accionar el interruptor. Cuando acciona el interruptor, estamos hablando para T mayor que 0. Acciona el interruptor y le va a quedar el capacitor
Le va a quedar el resistor de 40. Y esto no lo tiene que perder de vista. ¿Por qué? Porque usted requiere de una corriente, le repito aquí una I. Yo le puedo llamar la corriente, si quiere, le puedo llamar corriente del capacitor. Aquí tiene la corriente de la fuente. Y aquí tiene la IDT. A usted le piden la IDT. Entonces aquí hay un nodo que viene siendo, por ejemplo, el nodo A. Bueno, aquí en el dibujito que estoy haciendo, si hago este intercambio de la fuente de corriente con la resistencia, pues me va a quedar la fuente y la resistencia. Pero muy importante, aquí la corriente del capacitor es la que venga aquí por el capacitor y el resistor, ¿no? Entonces esa corriente del capacitor viene aquí. Y de hecho la puede considerar. Bueno, entonces esa corriente del capacitor viene aquí. Aquí se hizo un intercambio de fuentes, no importa ahí lo que se haya hecho de este lado porque no me interesa aquí saber qué corriente viene en esta parte. Lo que me interesa aquí es calcular esa corriente que le voy a llamar la corriente del capacitor, que es esta. Aquí voy a plantear, aquí tengo capacitor, resistor y resistor. Este es el de 20. Y aquí pues lo que resulte, y aquí planteo mi ecuación diferencial y calculo esa I, que le voy a llamar corriente del capacitor. Ya que la haya calculado, ya sabré que es la que viene aquí. Entonces en el punto A, si usted, nada más es truco matemático, la corriente que entra pues viene siendo la del capacitor, que es negativa. También entra la corriente de la fuente, es negativa. Voy a ponerles más, le voy a poner menos 5. Y la que sale es la IDT. Y es igual a 0. Entonces usted ya aquí despeja IDT y le va a poner, y va a quedar como corriente del capacitor. Más los 5, ¿no? Entonces esta corriente del capacitor se supone que es la que le debe dar acá. No sé si ya quedó claro y bueno, pues es esto. Sí, ya quedó claro, profe. Bueno, no sé, alguien más que tenga otra duda. Nada más aquí, a ver, este chico, quién sabe cómo se llamaba, cómo se llama. Sí, yo. Esta red incluso la puede utilizar para T igual a 0. Porque ya movió el interruptor. Entonces aquí lo que va a tener es el capacitor, pero va a ser una fuente. Y luego la resistencia de 40 y luego se hizo la transformación. Y entonces aquí va a calcular esa IDC en 0. Aquí no sé cuánto le salió. Aquí pues también son dos fuentes de voltaje. Se están encontrando. Hay que restar y hay que calcular la corriente del capacitor. Esto sería para T igual a 0. Para que ya cuando calcule esa corriente del capacitor la va a necesitar para calcular esta general, ¿no? Sí. Bueno. Sí, de hecho, pues esa era mi duda de por qué no podía usar el otro lado. O sea, por qué forzosamente
bueno, por ejemplo, me imaginaba que en un examen yo me fuera por un lado y no fuera el correcto. Pensé que tendría que dar lo mismo, pero bueno, ya viéndolo como usted explica de lo que pide el problema, ya veo que pues no puedo simplificar lo del capacitor, porque pues igual en el T mayor a cero, lo que simplifica es el lado de la fuente de corriente, no la parte del capacitor, y esa es la parte que no se debe de mover. Esa era mi duda, pero sí, ya quedó claro. Gracias. Bueno, pues alguien más que tenga otra duda. Sí, yo, profe, en el ejercicio 18, falta un valor en la resistencia. En el El chico ejercicio que 18. preguntó, ¿ya puedo mover esto? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, a ver, en el 18. Sí, en el ejercicio 18. ¿Cuál resistencia? La parte de abajo de donde están los 12 volts, abajito. ¿Para qué quiere ese valor? Para poder, para poder calcular bien, la parte donde está conectada, porque solamente podemos quitar esta resistencia, porque A ver, no contiene ningún valor. ¿qué necesita calcular ahí? En esa parte tenemos que calcular la corriente de 20 ohms. No, En el 10. donde dice que falta la resistencia, ¿qué va a calcular? Ya. Es que tenemos, bueno, la resistencia total, pero no sé cuánto equivale este ohm. No sé si contarlo ¿Va a o ocupar esa resistencia? pues solamente para calcular la resistencia total, pero podrías también calcular solamente el 80. A ver, contrólese, a ver. Antes de que accione el interruptor, ¿qué va a calcular? Las condiciones iniciales. ¿Qué va a calcular como condición inicial? El voltaje del capacitor. Para calcular el voltaje del capacitor, ¿necesita saber cuánto vale esa resistencia? No, ya la capté. Ujú. Sí, realmente era nada más como que un despistar el enemigo, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna otra? Sí hay otra duda en el ejercicio 8, pero no sé si yo pueda compartir la pantalla porque lo resolvimos juntos. No resolvimos nada juntos. Bueno, Ese entonces, problema ese no lo resuelvan porque es un RLC, se lleva muchísimo tiempo. Ahorita no pierdan el tiempo porque ya tienen que entregar. Nada más tienen que entregar los que están en verde, los tienen resultado verde. Los demás, yo diría que no pierdan es que se consume mucho tiempo. Por ejemplo, el 3 no es complicado porque ya saben cómo hacerlo. El problema es que sí se lleva un poquito de tiempo. Los que tienen verde, bueno, aquí les puse el 2, es muy parecido al 3, pero como se hace prácticamente lo mismo, los mismos pasos, pues yo me dije, no tiene sentido que hagan el 3 si ya hicieron el 2. Porque hay que hacer algo muy, pero muy parecido. Ajá, entonces por eso digo, no pierda el tiempo en eso. Yo digo, ese de todos modos lo voy a revisar y porque sí tengo un poquito de duda ahí en el resultado. Ajá, entonces lo voy a checar, lo voy a trabajar con calma y ya le digo qué es lo que está pasando. está bien, Profe, profe. entonces, disculpe una duda. En el examen solo va hasta circuitos de RL, o sea, RLC y problemas de ese tema no podrán medir. En el RLC no, porque imagínese, le pongo un RC y un RLC.
Con el RLC se lleva toda la sesión y no lo acaba. Y más el otro, pues ya no le va a dar tiempo. Entonces, por esta ocasión, no. Tal vez en el extraordinario les pregunte algo, si alguien se va al extraordinario. A lo mejor no les pregunto que resuelvan todo el problema, pero a lo mejor pues, obtenga las raíces y plantee, por ejemplo, la solución, las condiciones iniciales. O sea, el tiempo t menor que 0 y t igual a 0 y plantee la solución con sus raíces, punto. Ya no haga lo demás porque es mucho tiempo. Pero ahorita no, ahorita nada más concéntrese a problemas que sean de RC y RL. ¿Alguna otra duda? Los que no tengan resultado, pues tampoco los hagan. Para que no se distraigan y entreguen lo que tengan que entregar. Bueno, yo digo. ¿Algo más? El 6, a ver, ¿qué es en el 6? Ahí, ¿qué pasó? Pues haga uno solo. A ver, no le entendí ahí. Pues es que ahí ya resuelva como pueda. Entonces, sí requiere el voltaje del capacitor. Ahí puede hacer uno solo. Ahí nada más, o lo que les digo es despistar al enemigo, pero pues ahí son dos capacitores en paralelo, pues se hace uno solo. Y va a quedar abierto, entonces necesita el voltaje desde ese punto hasta acá. Independientemente de que haga un solo capacitor o no, la red le queda abierta. Entonces requiere el voltaje entre estos dos puntos. Aquí, pues sí puede hacer este intercambio, se ve que está claro, ahí puede ser un intercambio que le va a quedar en serie con esta otra rama, hace una sola fuente, un solo resistor, y ya suponiendo que le quedó una sola fuente y un solo resistor, luego aquí ya vendría el capacitor, pero el capacitor está abierto, ¿no? Y ya sabría cuánto vale el voltaje del capacitor en 0 menos, ¿no? Ajá. Respecto a ese mismo problema, cuando T es igual a 0 y se acciona el interruptor, solo ponemos una fuente como el voltaje del capacitor, ¿no? Pues sí, le digo que de aquí haga un solo capacitor antes de que accione el interruptor para que no se, pues no le cause conflicto, haga uno solo. Están en paralelo, haga uno solo. Sale. Gracias, profe. Y si hace uno solo, pues obviamente es una sola fuente, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, algo más. Nadie más. Yo, profesor, tenía dudas sobre el 5.
Ujú. Lo que pasa con ese ejercicio es que me confunde un poco el que tenga dos interruptores. Y no sé si para ¿A qué cuando horas va a ponga, mover esos interruptores? A ver, perdón, ¿a qué horas va a mover esos interruptores? cuando t sea igual a 0. Pues mueve los dos en t igual a 0. Ah, ok. ¿Qué le queda? Mm, mm, Me quedaría como dos, ah, no. Pues en t igual a 0 le va a quedar un capacitor y le va a quedar el otro capacitor. La otra resistencia, pues quedan volando, esas no importan, ¿o no? Ah, ok, sí. Seguro que ya le quedó, claro. Sí, profesor. Ujú. Aquí cuando abra el interruptor, pues ya quedó abierto. Ujú. Esta resistencia queda volando, de este lado lo vuelve a abrir. Ujú. Y por ejemplo, ya lo abrió, pues ya quedó volando esa resistencia, ¿no? Esas dos resistencias quedan volando cuando acciona los interruptores. Entonces nada más le queda la resistencia del centro y los dos capacitores que quedaron cargados, cada uno con su respectivo voltaje. Ah, ok. Tiene que calcular el voltaje para cada resistor para ver con cuánto voltaje quedó cargado cada uno de ellos. Y ya que lo tenga, pues aquí calcula su I0 y luego pues le sigue, ¿no? No sé. ¿Alguien más? Profe, Ujú. yo tengo dudas en el 14. Es que está bien, bueno, lo veo muy complejo y Mm, no sé por dónde empezar para calcular primero las condiciones iniciales. pues no lo veo complicación. Pues es que a lo mejor nada más, de seguro ni lo ha trabajado y por eso le causa complicación, pero Y ya cuando actúa el interruptor, pues se va todo, ¿no? a ver, ahí entre esos dos puntos, yo tengo, bueno, más voy a pintar otros dos. Es que yo siento que no ha trabajado. Aquí tengo 4 puntos. Entonces, si esto es A y esto es B, y vamos a pensar que esto es C y esto es D, pues entonces, pues yo no le veo complicación. Entre A y C, pues hay una resistencia, ¿no? Que va a ser Sí, de 40. Entre C y B, pues hay otra resistencia que va a ser de 100. Luego por aquí tengo la D. Entre A y D, tengo otra resistencia que también vale 100. Entre D y B, tengo otra que va a valer 40. Y aquí tengo un alambre. Esto es para T menor que 0. Y aquí pues tiene que hacer sus intercambios para obtener
una fuente de voltaje y una resistencia. Ujú. Y bueno, pues ahí ya tendría que, el punto C y el D, pues hicimos un ejemplo ahí muy parecido. Lo puede juntar, obtiene la resistencia equivalente. Ya que tenga la resistencia equivalente, obtiene la I total. Aplica la ley de Kirchhoff en cualquiera de los, puede ser en C o en D. Aquí viene una corriente. Ujú. Aquí vendría otra. Aquí vendría otra. Ajá, entonces, sí tiene que calcular esto. Estoy hablando para T menor que 0. Ujú. La bobina es un alambre. Tiene que calcular la corriente en ese alambre. Ujú. Para saber cuánta corriente tiene la bobina. Y ya que tiene que reducir toda esa red a su mínima expresión para saber cuánto vale la corriente total, y luego ya utiliza divisor de corriente. Y aquí en el punto D, pues lo va a tener que hacer por ley de corrientes de Kirchhoff, si es que quiere saber cuánto vale la corriente o el voltaje en la resistencia esa de 20, pero hasta ahí no veo necesidad de aplicar la ley de Kirchhoff. Aquí bueno, al final de cuentas, digamos que sí, porque tiene que calcular aquí la corriente en la bobina en 0, menos. Entonces sí tiene que aplicar ahí ley de corrientes de Kirchhoff, por ejemplo, en D. Para que sepa cuánto vale la corriente de la bobina. Obviamente tiene que calcular primero esta corriente y luego esta otra, por divisor de corriente. Y ya para T mayor que 0, pues que le va a quedar estas resistencias. Pues le digo, es que usted tiene que trabajarlo. Yo no le veo esta bobina. Cuando mueve el interruptor, le va a quedar así. Una fuente de corriente de la que es de la bobina, no sé en qué dirección quede, pero vamos a poner que ahí. Aquí está el punto A, luego aquí está el punto, este es el punto B. Este es para T mayor que 0, pero pues obviamente se ve que toda esta rama queda en paralelo con esta otra. Entonces puede ser una resistencia equivalente, y luego aquí viene la fuente, la bobina. Y aquí tiene que pasar para acá. Y aquí pues no sé cómo quede la fuente, pero pues aquí ya tendría la I de T, la que viene por la bobina. Bueno, a lo mejor está en 0, bueno, pues aquí la I en 0. ¿Cuánto vale la I en 0? Pues lo que vale la fuente es lo que vale la fuente de corriente. Y luego ya para T mayor que 0, pues sigue usando la misma red. Aquí calcula la I de T, que viene por la bobina. Y bueno, pues aquí regresa esta red, la vuelve a repartir, esa I de T que calculó, para ver cuánta se viene por esta rama y cuánta se viene por esta otra, y la que venga por acá, pues va a pasar por esta de 20, y ya por ley de Ohm. Pero pues tiene que, debió hacer su trabajo desde hace ya mucho tiempo, porque ahorita ya le van a agarrar las prisas, creo. Está bien ese problema porque repasas muchas cosas, pero pues sí se lleva su tiempo. No sé si más o menos le habrá quedado claro o no sé. Sí, profe. Gracias. No sé, ¿alguien más?
Pues es que yo tampoco lo veo complicación. Aquí tiene un equivalente. Tiene una fuente y una resistencia. Aquí tiene dos capacitores, pues haga uno. Están en serie. Calcule para que haga uno. Y ya está la red. Aquí el equivalente de Thevenin de esto, pues le va a sumar a la de un ohm para que ya tenga la R pues total. De estos dos capacitores están en serie, pues calcule y haga uno solo, es este. Y aquí plantea la ecuación diferencial. Y al final de cuentas, esa I de T que le piden pasa por los capacitores. Bueno, pues aquí están los capacitores, pero en uno solo. Esta I de T que él calcule, pues es la que le están pidiendo. ¿O no? Entonces vean que hay varios conceptos básicos que se tienen que ocupar. Realmente no son tan complicados los problemas que tienen que entregar. Escogí los que están, digo, no tan talachudos ni tan complicados. Aquí yo creo que el problema es que pueda obtener el equivalente de Thevenin o reducir, si no quiere, si no le agrada esa palabra, el equivalente de Thevenin, bueno, pues reduzca la red a su mínima expresión. Los capacitores que están en serie, pues hago uno solo, porque no me piden calcular nada en ninguno de los dos capacitores, ¿no? Y ya planteo mi ecuación y la resuelvo. No sé si le habrá quedado más o menos. ¿Alguien más o algo más? Profe, el número 13 no se realiza, ¿verdad? Es que es Pues, RCL. pues sí, tiene respuesta. Pero como dijo que los RCL no costaban más trabajo, entonces sí lo realizamos ese. Pues es una red de RC. Aquí obtiene la resistencia equivalente de todo esto. Le queda conectado con el capacitor cuando mueva el interruptor. De aquí obtiene la resistencia equivalente de todas estas. Y cuando mueva el interruptor le queda el capacitor y la resistencia de la que le hablo. Es un RC. Muy bien, gracias, profe. Obviamente va a calcular su I de T ahí, que va a pasar por el capacitor. Entonces, cuando mueva aquí el interruptor, esa I que ya calculó va a venir aquí. Se tiene que regresar después. Primero tiene que reducir la red. Y esa I de T que calculó acá, pues viene aquí. Y aquí la empieza a repartir para ver qué corriente viene para acá. Y ya por la idea calcula el voltaje en esa resistencia. De lo demás, pues ni le haga. Aquí, pues esto nada más tiene que ser una sola resistencia. Es más, vale, ¿cuánto? 200. Vale 200. Esta resistencia, esta solita va a valer 200. Esta 300, ya van 500. Pues no le veo complicación tampoco. Estas dos están en paralelo. Serían 50 son 100. 100 y 300, 400 y 200. Ya está la resistencia equivalente. Nada más que tengan voluntad de hacerlo. Yo creo que ahorita tienen pánico y demás porque apenas los quieren hacer. Entonces ya se les vino el tiempo encima y ya les tienen prisas y ya están estresados y demás. Pero si han empezado con calma antes, créanme que ahorita estuvieran ya listos para el examen sin problema. Pero bueno, inténtenlo y ahí vamos viendo el lunes. Los días de asesoría, pues recuerden que son
de lunes a jueves. Si el lunes quieren asesoría, bueno, pues otra vez nos volvemos a conectar. Ujú. Sí, gracias, Tra- profe. Trabaje esto y de lo que pues, no le haya entendido, bueno, pues nos conectamos el lunes y ya los... Igual quien haya preguntado del de abajo que lo trabaje, hasta donde pues más o menos le haya llegado y ya los vemos el lunes. Sí, profe, gracias. Entonces el lunes ya nada más afinamos las últimas dudas, ¿no? Bueno, digo dudas para el examen. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, yo Sí. tengo duda en el 24. Pero ese que tienes que... Pues en el paso 3 para T mayor a 0, según yo me queda la red auxiliar, el resistor y los dos capacitores. Eh, pero pues ahí puedo sacar la capacitancia equivalente, ¿no? Sí. Y me quedaría, según yo, de un Faraday. Pero al momento de sacar D, el exponente, me queda 0.1, no me queda 0.4. Pues tenga cuidado en cómo está calculando. Los capacitores están en serie. Sí, sí los hice en serie. Y como le hizo, a ver, entonces, si estuvieran en paralelo, ¿cuánto sería? Si estuvieran en serie, ¿cuánto sería? A ver, todo el mundo, si estuvieran en paralelo,